Piensa en esas historias de cine que te roban el sueño, las que se quedan contigo mucho después de que se encienden las luces. ¿Y si te dijera que algunas de las más aterradoras no son producto de la imaginación, sino un eco distorsionado de algo real? A veces, la verdad no solo es más extraña que la ficción, es infinitamente más escalofriante. Hoy nos vamos a adentrar en uno de esos misterios que nos persiguen desde la butaca del cine, una leyenda que ha generado un universo propio de obsesiones y pesadillas. Hablamos, como no, de la habitación 237 de El Resplandor. Esa puerta verde, ominosa, que nos provocaba un pánico irracional. Una puerta que el pequeño Danny no debía cruzar bajo ninguna circunstancia. Pues bien, prepárate, porque esa habitación, ese número, nunca existió en el hotel que lo inspiró todo. No, la verdadera puerta que desató el infierno creativo de Stephen King era otra, la 217. Y lo que ocurrió entre esas cuatro paredes fue tan perturbador, tan cargado de una historia real y violenta, que el propio Stanley Kubrick, al adaptar la novela, decidió cambiar el número. ¿Te preguntas por qué? Oficialmente, para proteger al hotel de que los futuros huéspedes tuvieran miedo de alojarse en una habitación con tan mala fama. Pero extraoficialmente, con ese simple cambio, estaba creando un nuevo mito, una capa más de misterio. Un secreto que, aún hoy, hace que los empleados del Hotel Stanley bajen la voz y miren de reojo los pasillos. Esta noche, vamos a girar el pomo de la puerta correcta. Vamos a encender la luz, pero te lo advierto, lo que vamos a encontrar es más complejo y oscuro que un simple fantasma. Este es el relato de una habitación, un hotel nacido de la enfermedad, un escritor atormentado y las verdades que se resisten, con uñas y dientes, a quedarse a oscuras. Para entender el alma del Hotel Stanley, primero debemos entender al hombre que lo soñó. Nuestro relato nos lleva a principios del siglo XX, una era de grandes inventos y también de grandes plagas. Imagina a un hombre brillante, un genio de su tiempo, Freelan Oscar Stanley, conocido como F.O. Stanley, junto a su hermano gemelo, había amasado una fortuna inventando el proceso fotográfico de placa seca, sobre todo, el famoso auto a vapor, el Stanley Steamer, un vehículo que llegó a romper récords de velocidad. Era un hombre en la cima del mundo, pero en 1903, su cuerpo le falló. Un diagnóstico fulminante, una recurrencia grave de tuberculosis. En aquella época, eso era prácticamente una sentencia de muerte. Sus médicos le dieron, con suerte, 6 meses de vida. El único tratamiento recomendado era el aire fresco, seco y soleado de las montañas. Así, F.O. Stanley y su esposa, Flora, abandonaron su sofisticada vida en la costa este y viajaron a las montañas rocosas de Colorado. Tras una temporada, la salud de Stanley mejoró de forma milagrosa. El aire puro de Estes Park le había devuelto la vida. Agradecido y enamorado del lugar, juró volver cada verano. Pero los Stanley estaban acostumbrados al lujo y la cultura, y Estes Park era poco más que un paraje rústico para cazadores y colonos. Así que F.O. decidió hacer algo extraordinario. Si la montaña no tenía la civilización que él anhelaba, él la construiría. Decidió levantar un hotel de gran lujo en medio de la naturaleza salvaje, un palacio de estilo colonial revival que pudiera competir con los mejores hoteles del este. El Hotel Stanley, inaugurado el 4 de julio de 1909, no nació como un simple capricho turístico. Era, en parte, un sanatorio de lujo, un refugio para tuberculosos adinerados que, como él, buscaban una cura en el aire de las montañas rocosas. Y vaya si lo construyó. Un gigante de 140 habitaciones, una maravilla de la modernidad con electricidad, teléfonos y baños privados en cada suite, algo inaudito en la época y en un lugar tan remoto. Un coloso blanco aislado por la nieve durante meses.
Un lugar perfecto para sanar, o para que la soledad y el silencio comiencen a susurrarte al oído. Pero el hotel no necesitó mucho tiempo para coleccionar sus propios susurros. La historia de Flora, la esposa de F.O., una pianista consumada, fue la primera en arraigar. Para celebrar la inauguración, F.O. le regaló un magnífico piano de cola Steinway. Imagina la escena. Cada tarde, la música de ese piano llenaba el vestíbulo y el salón de música, convirtiéndose en el alma del hotel. Era el sonido del hogar, de la elegancia, de la vida. Pero cuando Flora murió, algo se quedó. Los empleados y huéspedes comenzaron a escucharlo. El piano sonaba solo. A veces por la tarde, otras en mitad de la noche. Una melodía fantasma, un eco que se negaba a desaparecer, como si su dueña se negara a abandonar su posesión más preciada. Aún hoy, los trabajadores del hotel hablan en voz baja sobre la música que aparece y desaparece, un recital que ya no pertenece a este mundo. Pero el eco melancólico de Flora era solo el preludio, una nota suave antes del estruendo. La verdadera inquietud del Stanley, la que daría forma a una leyenda mundial, tenía su propio nido, la habitación 217. Nos situamos en la noche del 25 de junio de 1911. El hotel, a pesar de su modernidad eléctrica, había instalado recientemente un sistema auxiliar de iluminación a gas. Esa noche, una violenta tormenta azota Estes Park y la electricidad falla en todo el edificio. En medio de la oscuridad, la jefa de camareras, una mujer llamada Elizabeth Wilson, recorre los pasillos encendiendo las lámparas de gas. Al entrar en la habitación 217, no sabe que una fuga ha llenado el cuarto de gas acetileno, convirtiéndolo en una bomba de tiempo. En el momento en que enciende una cerilla, se produce una explosión cataclísmica. La detonación es tan brutal que revienta el suelo de la habitación. Elizabeth Wilson es arrojada violentamente a través del agujero, cayendo al comedor del piso de abajo, entre una lluvia de escombros. La explosión destroza una parte del hotel, pero milagrosamente, la señora Wilson sobrevive. Sufre fracturas en ambos tobillos y otras heridas, pero sobrevive. Y aquí viene lo verdaderamente extraño, F.O. Stanley, agradecido por su supervivencia y quizás sintiéndose responsable, cubre todos sus gastos médicos y le garantiza un trabajo de por vida en el hotel. Ella acepta y trabaja allí hasta su muerte en la década de 1950. ¿Una lealtad a prueba de todo? ¿O es que la habitación, de alguna forma, después de un acto de violencia tan extremo, ya no la dejó marchar? Después de su muerte, su presencia en la habitación 217 se hizo, para muchos, innegable. Su espíritu no es malévolo, sino más bien, profesional hasta la médula. Imagina llegar a tu cuarto después de un largo día y encontrar tu ropa, que habías dejado desordenada sobre la cama, ahora perfectamente doblada y guardada en los cajones. Las cremalleras de tus maletas, que habías dejado abiertas, ahora están cerradas. Es el fantasma de Elizabeth, la eterna empleada que no tolera el desorden y sigue haciendo su trabajo desde el más allá. Pero su presencia no siempre es tan sutil. Algunos huéspedes, especialmente parejas no casadas, reportan sentir una fuerza fría que se interpone entre ellos en la cama durante la noche. Otros hablan de la sensación inequívoca de una figura parada a los pies de la cama, observándolos en la oscuridad. Y ese olor, un inconfundible y penetrante aroma a lavanda que aparece y desaparece sin explicación alguna. En esta atmósfera cargada, con esta historia de violencia y lealtad sobrenatural a cuestas, es donde un joven y ya exitoso escritor llamado Stephen King pasaría una noche en 1974. Una noche que lo cambiaría absolutamente todo. Pero sería un error pensar que la 217 es el único lugar donde el pasado del Stanley respira. El hotel entero es un coro de ecos, una colección de almas que, por una razón u otra,
decidieron no hacer el checkout. Si subes al cuarto piso, el antiguo desván que en su día albergó los dormitorios de los sirvientes y las niñeras con los niños, agudiza el oído. Es conocido como el piso más activo del hotel. Podrías escuchar risas y correteos de niños en mitad de la noche, incluso cuando la recepción confirma que no hay ni un solo niño registrado en el hotel. Pasos menudos, el sonido de canicas rodando por el suelo de madera. Sombras que se escurren por el rabillo del ojo en los largos pasillos. La habitación 418, en particular, es famosa por la presencia de niños fantasmales que, según los relatos, a veces interactúan con los huéspedes, moviendo objetos o dejando impresiones en la cama como si alguien se hubiera sentado. Y si te atreves a entrar en la habitación 428, puede que no duermas solo. Huéspedes y personal por igual han contado la misma historia durante décadas, la aparición de una figura alta e imponente a los pies de la cama. Un vaquero. Te mira fijamente por un momento, a veces se dice que murmura algo ininteligible, y luego simplemente se desvanece, dejándote con el corazón en un puño y la certeza de no haber estado soñando. Baja al sótano, cerca de la antigua sala de billar que era el refugio de los hombres, y el olor a tabaco de puro te golpeará, denso y persistente, a pesar de que fumar está terminantemente prohibido en todo el edificio. Es como si el fantasma del propio F.O. Stanley, que curiosamente no fumaba ni bebía, o el de sus invitados, todavía disfrutaran de sus pasatiempos nocturnos. Cada rincón del Stanley parece tener su propio fantasma aferrado a él. El gran vestíbulo, con su majestuosa escalera principal, es conocido como el Vórtice, un supuesto portal de energía paranormal donde se han reportado innumerables avistamientos y sensaciones extrañas. Los guías del hotel te cuentan estas historias en susurros, con una mezcla de orgullo y genuino respeto. Porque en lugares así, saturados de historia y emoción, parece haber una regla de oro no escrita: no hagas demasiado ruido. No llames demasiado la atención. Nunca sabes, de verdad, quién puede estar escuchando. Y todo este cúmulo de leyendas, toda esta energía acumulada durante décadas, nos lleva a una noche concreta, el 30 de octubre de 1974. El majestuoso Hotel Stanley está a punto de cerrar sus puertas por la temporada de invierno. Imagina la escena: un edificio colosal, de 140 habitaciones, completamente vacío. Los largos pasillos, silenciosos. El enorme comedor, desierto. Y en medio de esa inmensidad, solo dos huéspedes, un joven Stephen King y su esposa, Tabitha. Llegaron al final del día y cenaron solos en un comedor gigantesco, mientras el viento silbaba afuera como un animal herido. El aislamiento era total, opresivo, casi asfixiante. Les dieron la habitación 217, supuestamente la única que quedaba preparada para huéspedes. King, que en esa época lidiaba con sus propios fantasmas personales y una creciente batalla contra el alcohol, se encontró de frente con la soledad aplastante del hotel. La historia de la explosión y de la tenaz Elizabeth Wilson resonaba en las paredes. Después de la cena, mientras su esposa dormía, King fue al bar, donde un barman llamado Grady le sirvió una copa. Esa noche, King tuvo una pesadilla aterradora. Soñó que su propio hijo de 3 años corría despavorido por los interminables pasillos vacíos del hotel, con los ojos desorbitados de pánico. Detrás de él, una manguera de incendios cobraba vida, retorciéndose como una serpiente monstruosa, persiguiéndolo para matarlo. King despertó de un salto, empapado en sudor, a punto de caerse de la cama. Se levantó, encendió un cigarrillo y miró por la ventana hacia las montañas rocosas. En ese instante, entre el eco de la pesadilla y la imponente soledad del paisaje, la historia apareció, completa, en su mente. Un escritor alcohólico. Un hotel aislado que cobra vida. Un niño con un don psíquico.
En apenas 10 días, nació el primer borrador de El Resplandor. Años después, cuando Stanley Kubrick llevó la novela al cine, se encontró con un detalle. King, por consideración al Hotel Stanley, había cambiado el número de la habitación maldita al 237, para no asustar a los futuros huéspedes de la real y muy solicitada 217. El director de la maderera de Oregón, donde se filmó gran parte de la película, el Timberline Lodge, le pidió a Kubrick que hiciera lo mismo, temiendo que nadie quisiera volver a alojarse en su habitación 217. Kubrick accedió y mantuvo el número ficticio, 237. Quizás no sabía que con ese simple gesto, esa decisión práctica, estaba abriendo una caja de Pandora, dando inicio a una de las mayores y más duraderas obsesiones conspirativas de la historia del cine. Y aquí es donde el relato se bifurca, donde la realidad del Hotel Stanley se funde con la paranoia y el genio cinematográfico. Ese número, el 237, que nació por una razón puramente práctica, se convirtió en un portal a un universo de teorías descabelladas y fascinantes. El aclamado documental Room 237 se sumerge de lleno en ellas, explorando cómo una película de terror puede convertirse en un lienzo en blanco para nuestras obsesiones colectivas. La teoría más famosa es casi una leyenda en sí misma, que El Resplandor es la confesión críptica de Kubrick por haber ayudado al gobierno estadounidense a falsear el alunizaje del Apolo 11 de enero de 1969. Los defensores de esta idea ven pistas por todas partes. El jersey que Danny lleva puesto, con un cohete del Apolo 11 despegando. La ominosa habitación 237, que representaría el estudio lunar. La Luna está a unas 237.000 millas de la Tierra. Las latas de bebida en polvo Tang, asociada a los astronautas, apiladas en la despensa del hotel. El patrón hexagonal de la alfombra de los pasillos, que se asemeja a una plataforma de lanzamiento de la NASA. Para ellos, la película no es sobre fantasmas, sino sobre un director atormentado por el peso de un secreto monumental, dejando un rastro de migas de pan para quien quisiera ver la verdad. Otros leen en la película una metáfora mucho más terrenal y sombría, el genocidio de los nativos americanos. Esta teoría se apoya en el diálogo del propio director del hotel, Stuart Ullman, quien menciona casualmente al principio de la película que el Overlook se construyó sobre un antiguo cementerio indio. A partir de ahí, todo cobra un nuevo significado. Los motivos decorativos nativos que pueblan el hotel, las latas de levadura calumet, una palabra que significa pipa de la paz, en la despensa, el río de sangre que brota del ascensor simbolizando la sangre derramada sobre esa tierra. La violencia de Jack, armado con un hacha, se convierte en la violencia del colono blanco contra los pueblos originarios. Incluso hay quien ve una alegoría del Holocausto. Esta teoría se centra en la obsesiva repetición del número 42 a lo largo de la película. El producto de multiplicar los dígitos de la habitación, 2x 3x7, es 42. El número 42 aparece en la camiseta de Danny, y es en 1942 cuando los nazis implementaron la solución final. La máquina de escribir alemana de Jack, el águila en su ropa, todo se reinterpreta como un símbolo del fascismo y la aniquilación sistemática. ¿La versión oficial? Kubrick simplemente buscaba un número que no existiera en el hotel. Pero él era un cineasta meticuloso que no dejaba nada al azar. Se llevó el secreto a la tumba, permitiendo que la habitación 237 se convirtiera en un laberinto sin salida, un espejo de nuestros peores miedos y de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Y quizás ese era su verdadero juego, crear un misterio tan profundo que nunca tuviera una sola respuesta. Hoy, más de un siglo después de su construcción, el Hotel Stanley no huye de sus fantasmas, vive de ellos y gracias a ellos. La fama que le otorgó Stephen King y posteriormente Kubrick lo salvó de la decadencia y el olvido,
transformándolo en un destino de peregrinación para los amantes de lo paranormal y del cine de terror. Imagínate recorriendo sus pasillos de noche, no como un huésped cualquiera, sino como un investigador, con un medidor de campos electromagnéticos en la mano, buscando una fluctuación, una señal del más allá. El hotel ofrece tours de fantasmas, tanto diurnos como nocturnos, que te guían por los puntos más calientes del edificio. Puedes participar en una sesión de espiritismo en el sótano que aún huele a tabaco o en el ornamentado salón de baile donde Flora sigue dando sus conciertos privados. La habitación 217, por supuesto, es la joya de la corona. Es la más solicitada y hay que reservar con meses, a veces incluso un año, de antelación. Todos quieren dormir donde durmió King, sentir lo que él sintió y quizás, solo quizás, despertar con una idea millonaria. Los huéspedes de la 217 reportan todo tipo de fenómenos, desde maletas que se desempacan solas hasta la sensación de una presencia fría en la cama. Y si preguntas por la habitación 237, el personal te sonreirá amablemente y te dirá que no existe. Pero escucha esto, un rumor que persiste entre los empleados más antiguos y los cazafantasmas más devotos. Algunos juran haber visto, en el mismo pasillo, la puerta de una habitación sin número abrirse lentamente, por sí sola. Una invitación silenciosa a un lugar que no aparece en los planos del hotel. El miedo es un gran negocio, y el Stanley lo ha perfeccionado. Y mientras los turistas buscan un susto programado, parece que el espíritu de Elizabeth Wilson sigue a lo suyo, doblando la ropa de los descuidados, como un recordatorio silencioso de quien manda realmente allí. Dicen que el propio Stephen King regresa de vez en cuando. Se queda, por supuesto, en la 217. Y confiesa que, al caer la tarde, cuando el sol se oculta tras las montañas, a veces le parece escuchar la música lejana y melancólica del piano de Flora. Ahora que el verdadero relato ha salido a la luz, el que se oculta tras la ficción de la pantalla y las páginas de un libro, la pregunta es inevitable. ¿Te atreverías a dormir en la 217, el nido original del miedo? ¿O es que la ficción, con su monstruo en la bañera y sus niñas fantasmales, es menos inquietante que la idea de una empleada fiel que se niega a abandonar su puesto de trabajo, incluso después de la muerte? La duda queda en el aire. ¿Crees más en los fantasmas que, según tantos testimonios, aún habitan el hotel, o en las pistas que un genio del cine sembró para la eternidad, creando un rompecabezas sin solución? Y si después de todo esto, la curiosidad te puede más que el miedo y decides que quieres ir, toma nota. Llegar al Stanley ya es parte de la experiencia. Tienes que volar a Denver, Colorado, y desde allí conducir casi 2 horas por carreteras que serpentean entre montañas imponentes, subiendo más y más alto hasta llegar al pintoresco pueblo de Estes Park. Pero si tu objetivo principal es la habitación 217, la paciencia es tu mejor aliada. Como hemos dicho, prepárate para reservar con 1 año de antelación o incluso más. Si no tienes suerte, no desesperes. Prueba con la habitación 401, dicen que es la favorita de Flora, la pianista fantasmal, desde donde las vistas son espectaculares y su música se escucha con más claridad. O la 428, si te apetece la compañía de un vaquero. Un consejo práctico: llévate ropa de abrigo, y no solo por el frío implacable de la montaña. Cuentan los que saben, los que han pasado noches enteras en esos pasillos, que donde hay un fantasma, la temperatura ambiente siempre baja de forma inexplicable. Es un frío distinto, un frío que no viene de fuera, sino que parece nacer en la propia habitación y se te mete hasta los huesos. Y una advertencia más personal, casi una superstición local: si finalmente consigues alojarte en la 217, evita los perfumes fuertes. El espíritu de Elizabeth Wilson, la camarera puritana, odia que otros olores tapen su característico aroma a lavanda.
podría tomarse la molestia de desordenarte la maleta entera como castigo. Y el último consejo, el más importante de todos, no se te ocurra llamar a la puerta 237. Te dirán que no existe, que es una invención de Hollywood. Pero el rumor, el susurro, persiste. A veces, si golpeas en el lugar correcto del pasillo, algo responde. Un golpe seco desde el otro lado. Un susurro casi inaudible. La prueba de que la ficción, cuando se le invoca con la suficiente insistencia, puede empezar a devolver la mirada. Al final, la habitación 237 es mucho más que un simple número de hotel en una película de terror. Se ha convertido en un símbolo, un reflejo de nuestras propias obsesiones, la fascinación por las conspiraciones, la necesidad de encontrar patrones ocultos, el miedo a los rincones oscuros de la historia, sobre todo, el terror primordial a perder la cabeza en la soledad. Pero no debemos olvidar que detrás de ese reflejo deformado por el cine, hay una puerta real, la 217. El punto de partida de todo. El lugar donde una camarera llamada Elizabeth Wilson sobrevivió a una explosión imposible y decidió, por lealtad o por algo más oscuro, no marcharse nunca. Así que la próxima vez que veas El Resplandor, ya sea la obra maestra de Kubrick o leas la novela de King, piensa que cada escena, cada pasillo, esconde dos historias superpuestas. Una es la del genio cinematográfico de Kubrick y la mente torturada de King, un laberinto de simbolismos y terrores psicológicos. La otra te lleva a un hotel real, majestuoso y perdido en las montañas de Colorado. Un lugar donde todavía huele a lavanda en la habitación 217, donde los niños ríen en pasillos vacíos en el cuarto piso, y donde, si escuchas con atención, el piano de Flora suena para un público que ya no podemos ver. Si este relato te ha inquietado, si te ha hecho dudar de la delgada línea que separa lo real de lo inventado, quizás sea buena idea que esta noche, solo por si acaso, dejes una luz encendida. Porque ahora ya sabes qué puerta no debes buscar en el Hotel Stanley. Y si aún así te atreves a ir, hazle caso a Elizabeth. Por lo que más quieras, déjate el perfume en casa. Y suscríbete a Animaterror, porque cada nuevo suscriptor nos da la fuerza para seguir abriendo habitaciones cerradas, revelando los secretos que los hoteles, y algo mucho más antiguo, intentan mantener en silencio. Lo que viene será aún más perturbador.